Ella es Rocinés Chávez, la cuarta hija del expresidente venezolano Hugo Chávez y la misma veinteañera que descaradamente comparte sus lujos y extravagancias en redes sociales. Una de mis hijas se le quiere ahora poner en el centro de un show. En este espacio no se promueve la violencia, ni se hace apología al delito. Se recomienda discreción. Perfecto, José. Lo primero que te quiero preguntar frente a yo creo que podemos catalogarlo como polémico personaje, es exactamente qué simboliza Rocinés para la revolución bolivariana y para la Venezuela de hoy en día. Bueno, Rocinés Chávez, pues básicamente es el fruto de la revolución, es la hija de Hugo Chávez con María Isabel Rodríguez, que fue la primera esposa de Chávez cuando llegó a la presidencia. De hecho, estuvo casada con ella hasta el año 2004. Después se divorciaron oficialmente en el año 2007. Entonces ella es fruto pues de esa revolución, la hija menor de Chávez, que bueno, desde hace mucho tiempo vive fuera de Venezuela. Y uno se pregunta cómo puede hacerlo, ¿no? Aun cuando ya su padre ha fallecido. Entonces, para mí, si lo definimos en una palabra, Rosa Inés Chávez es el fruto de la revolución bolivariana de Hugo Chávez en Venezuela. Claro, y digamos que esta figura frente a lo que ha representado como toda la crisis social, económica y política de este país, ¿no es como algo contradictorio o cómo ves tú? ¿Cuál es tu impresión, mejor dicho, frente a los lujos y extravagancias que ella disfruta en redes sociales? Bueno, básicamente, así como he dicho que es el fruto de la revolución, también digo que es la máxima expresión de la hipocresía de la revolución, porque si bien es cierto que Hugo Chávez profesaba que la revolución llegó para mejorar la educación, llegó para elevar el nivel de vida de los venezolanos, llegó para llevar igualdad, la hija menor de Hugo Chávez refleja exactamente todo lo contrario. Bueno, todos sus hijos reflejan lo contrario, pero específicamente la más pequeña refleja todo lo contrario. Primero, Hugo Chávez decía que las universidades del país eran las mejores, pero su hija no se graduó en una universidad en Venezuela, estudió en Francia. Él decía que las universidades de los primeros países del mundo capitalistas, que había que evitar. Bueno, ¿y dónde estaba su hija estudiando? Después dijo que había que llevar igualdad. Bueno, mientras muchos niños, ¿no?, que fueron llevando la vida que ha llevado la misma edad que ha tenido Rocinés hasta la fecha, están comiendo de las calles, no han podido obtener un título universitario ni siquiera dentro de Venezuela. Esta muchacha pues ha vivido de manera muy lujosa en París, en Francia, ha logrado obtener un título en ciencias políticas en una universidad, un instituto bastante prestigioso. Entonces uno se pregunta cómo ella ha podido hacer todo eso, mientras los niños en Venezuela o los jóvenes en Venezuela no han tenido la misma oportunidad. Entonces ella es la máxima expresión de la hipocresía. Mientras los jóvenes venezolanos se mueren de hambre y no pueden estudiar, ella vive con extremos lujos fuera de Venezuela y logró estudiar en una universidad prestigiosa en París, a pesar de que ya su papá no se encuentra en este mundo. Entonces, si me lo preguntas nuevamente, pues te diría que Rocinés Chávez, es el fruto de la revolución, pero también es la mejor muestra de lo hipócrita y de lo farsante que es la revolución. Claro, José, e incluso más, casi que una década después del fallecimiento de su padre. Sin embargo, dentro de este panorama, ¿verdad? Para ti, entonces, ¿cuál debería ser la posición tanto de las autoridades nacionales como internacionales frente a personajes como Rocinés, que se ve que está disfrutando de las mieles del chavismo? Bueno, en el caso de ella específico, pues como llegó muy pequeña fuera del país, habría que ver básicamente, obviamente que ella vive afuera producto del dinero que su papá y su mamá y la gente que está cercana a ella ha podido obtener de la corrupción en Venezuela. Pero yo iría un poco más profundo, porque si hay elementos como María Gabriela Chávez, por ejemplo, que ya no sé si vive en Venezuela o debe estar viviendo en Argentina, estuvo viviendo aquí en Estados Unidos un tiempo, pero después se fue, que su fortuna asciende a los 4.000 millones de dólares, que habría que investigar, así como se está investigando la corrupción y las conexiones que hay con boliburgueses, testaferros, empresarios, funcionarios del régimen chavista. Hay que investigar a los nexos más cercanos de Hugo Chávez, en este caso María Gabriela Chávez. Rocinés también habría que investigar cómo se mantuvo en Francia todo este tiempo, en París, para poder estudiar. La otra hija, que creo que se llama Rosa Virginia o Virginia, algo así, habría que verlo, porque ellos también son el resultado
de toda esa cleptocracia, de toda esa corrupción, de todos esos manejos dudosos e ilícitos que han habido en Venezuela, que no pueden ellos demostrar de dónde viene su dinero. Entonces, mientras casi 7 millones de venezolanos están pasando penurias fuera de Venezuela, ¿cómo es que estas personas, o estos individuos, o estas mujeres, que no eran ricos cuando Hugo Chávez al poder, porque no eran ricos cuando Hugo Chávez llegó al poder, ninguna de ellas era millonaria, ninguna eran ricas, cómo pueden justificar la cantidad de dinero que tienen, cómo han vivido y lo que es más importante, cómo han podido mantener ese capital y aumentarlo, aun cuando ya su papá no se encuentra en el poder porque obviamente murió hace 10 u 11 años, 10 años. Sí, claro, José. Y pues claro, digamos que una de las palabras que más resalta frente a estas publicaciones que por ejemplo Rocinés hace en redes sociales es casi que sinvergüenza o casi que con descaro, porque es no tener en cuenta obviamente lo que veníamos hablando y es esa crisis profunda que atraviesa este país. Así que en ese orden de ideas y para llegar a mi pregunta final, José, te quiero preguntar ¿cuál debería ser el papel, cierto, de personajes como Rocinés en un eventual proceso de transformación o de transición política en Venezuela? ¿Ellos qué papel vienen a jugar? Ninguno. No pueden jugar ningún papel porque Nicolás Maduro se ha encargado de dejar por fuera, pisotear y echar al traste lo que Hugo Chávez significó en un momento determinado. Y si bien es cierto que Nicolás Maduro es el producto de la revolución, es el producto que Hugo Chávez lo colocó allí en el poder, también es muy cierto que Nicolás Maduro está creando su propio legado del mal, su propio legado negativo, y ha estado haciendo todo lo necesario para distanciarse del chavismo originario. Eso incluye a los familiares directos de Hugo Chávez, que si bien es cierto, él no se mete con ellos porque no los persigue, también es muy cierto que no les da protagonismo ni los involucra en el gobierno. De hecho, los chavistas originarios que acompañaron a Hugo Chávez en su revolución al principio de los años, que eran los militares que participaron en el golpe de Estado, ninguno mantiene poder en Venezuela. Lo único que le queda un pseudo poder es Diosdado Cabello y simplemente es diputado de la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro los ha ido erradicando vertiginosamente del poder, los ha ido aislando. Y si nos ponemos a ver, cuando Nicolás Maduro se acompaña de las hijas de Hugo Chávez en eventos públicos, cuando Nicolás Maduro ha estado echando mano pues de los elementos de los familiares de Chávez. Al contrario, los ha ido sacando de posiciones estratégicas, como hicieron con Asdrúbal Chávez, que estaba creo que en el Ministerio de la Electricidad o por ahí, o en PDVSA, y lo sacaron. A los militares originarios del 4 de febrero los ha ido sacando. A los familiares directos de Hugo Chávez ni siquiera los nombran ni los toma en cuenta, con lo cual pues Nicolás Maduro los viene pisoteando, así que no van a jugar ningún papel, ningún rol. Y para Nicolás Maduro pues el chavismo ya no existe, lo que existe es el madurismo, y eso involucra y eso incluye a las hijas de Hugo Chávez. Claro, ellas tienen suficiente dinero para hacer lo que les da la gana, porque bastante que pudieron beneficiarse de la permanencia en el poder de su papá, pero no tienen ningún tipo de protagonismo. Y el que más o menos intentó, que era Jorge Arriaza, que era esposo de una de las hijas de Chávez, que ya no lo es por cierto, bueno, cuando perdió la gobernación quedó completamente por fuera, porque a Nicolás Maduro ni le interesa, ni le conviene, ni tiene pensado mantenerse con ninguno de estos personajes, porque desde su punto de vista ya está construyendo su propio legado. Y si ha sido capaz de quitar del medio a los militares del 4 de febrero, que de una u otra manera ayudaron a Chávez a llegar al poder, bueno, obviamente los familiares de Hugo Chávez, en este caso las hijas, pues no le queda otro camino diferente, y mucho menos Rocinés, que tiene toda la vida viviendo fuera de Venezuela, porque esa niña llegó a París desde que estaba muy chiquita, ya se graduó allá, me imagino que se va a quedar allá, así que no pinta ningún punto importante dentro del proceso revolucionario que lleva Nicolás Maduro en Venezuela con la destrucción sistemática del país. Perfecto, José, no creo que hayas podido resumirlo y contextualizarlo mejor. Obviamente hay muchos temas que se nos quedan por fuera. Sin embargo, como es un tema netamente sobre Rocinés, quisiera preguntarte si hay algo sobre ella, sobre, no sé, por ejemplo, María Gabriela, o sobre estos llamados hijos del chavismo que se nos olvidó comentar, que sea importante hacerlo. No, básicamente lo que hay que destacar es que ellos, como lo han venido reflejando las redes sociales y los venezolanos, pues bueno, supieron aprovechar el tiempo que el padre estuvo en el poder, se hicieron inmensamente ricos, tan ricos que a pesar de la desaparición física de su papá, porque murió por la enfermedad,
a pesar de que Maduro se ha distanciado completamente del chavismo originario, ellas pueden vivir cómodamente, tan cómodamente pues que Rosines puede graduarse en una universidad en París. Yo me pregunto, ¿qué venezolano de los 6.800.000 que se encuentra afuera puede hacerlo? Yo diría que casi ninguno, así que básicamente pues ellos supieron aprovechar el momento y demuestran claramente, cada vez que uno ve a María Gabriela, a Rosines, a Rosa Virginia, demuestran claramente que esa revolución es una hipocresía completa, porque muchos de ellos viven fuera de Venezuela, viven como ricos y no profesan y no comparten y no se comportan como los ideales que supuestamente estaba llevando adelante Hugo Chávez con su nefasta revolución, que lo que ha hecho es llenar de miseria y de tristeza a los venezolanos y de grandes riquezas, de gran abundancia y de gran comodidad a los que están en su entorno de poder, entre ellos sus familiares directos.